Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo reparar una lavadora LG y que en su panel nos marca error 1E. ¿Ok? Así como pueden ver, ahorita la lavadora ya está bloqueada. En este caso, el dueño del artículo, puso a lavar y después de un rato le sale esta falla. Esta falla es muy común y es muy sencilla y muy rápida de reparar. ¿Ok? Bueno, esa falla se debe a que el artículo demoró mucho llenar. Me parece que ya lleva como 30 minutos que llena, quiere llenar y solo entra poca agua. Entonces, al demorar demasiado, marca este error. Y como podemos ver en la parte de atrás, esta es la electróbola. Aquí el señor ya le había quitado lo que es la tapa que lleva, solo lleva dos tornillos en la parte de atrás, uno de cada lado, y va a presión. Bueno, el señor ya le había quitado lo que es la tapa, le tiene hecho algunas modificaciones, pero pues, el artículo sigue totalmente igual. ¿Ok? Estas que son las electróbolas son las que están dañadas, ya que por el sarro o simplemente por el tiempo se vencen. Entonces hay que repararlas. Como ya no entra poca agua, aunque tenga agua en la manguera, tenga una buena presión, entra muy poca agua y al tardar marca ese error, nos indica que ya tardó mucho tiempo y no ha llegado al nivel de agua. Ok, ahorita voy a desbloquear el artículo. Como pueden ver, otra vez el panel sigue bloqueado. Lógicamente, con el simple hecho de ponerle pausa, el artículo se desbloquea, pero pues si lo dejamos solo, lógicamente se va a volver a bloquear. Como pueden ver ahí, ya se volvió a poner inicio y el agua que está entrando es muy poca, entonces la pieza ya está dañada. Ok, ahí está de nuevo, pero después de media hora, si no ha llenado, nos va a volver a marcar el error. Ok, para quitar esta pieza es muy sencillo, solo lleva dos tornillos, uno que va aquí y uno de este lado que igual ya le habían quitado. Ok, solo esos dos tornillos, y en la parte de atrás lleva esos arneses que se ve que es uno rojo, uno transparente y uno azul. Entonces solo se desconecta y ahí no hay pierde, es totalmente sencillo. Voy a retirar la pieza para poder limpiarla, para poder mostrarles cómo lavarla y que vuelva a funcionar. Aquí. Bueno, aquí ya quité lo que es la electroválvula. Pues por el color de los filtros nos marca la entrada de agua fría y la entrada de agua caliente. Antes de reemplazar esto, verifiquen que tengan agua en la manguera. Y segundo, hay que sacarle estos filtritos que lleva y revisar que estén limpios. Como pueden ver, estos están limpios. Entonces no es el motivo, pero mayormente es porque se ensucian por el sarro, ya que pues trabajan todo el tiempo con el agua. Entonces, antes de desarmarlo hay que verificar que estén limpios los filtros, porque puede ser que solo porque sus filtros estén sucios, les esté dando lata o esté marcando ese error. ¿Ok? Esto es algo muy sencillo, no tiene no hay pierde, no hay forma de equivocarse. ¿Ok? Esta es la bobina de la entrada del agua caliente. Les voy a mostrar cómo lavarla para que puedan repararlo. ¿Ok? Llevan cuatro tornillos esta bobina. Quitamos la bobina y sacamos el plástico que tiene. ¿Ok? Dentro de este plastiquito lleva un resorte. Y mayormente yo cada vez que lavo estas bobinas, estiro un poquito el resorte para que tenga un poquito más de fricción. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí tenemos tres piezas aparte del resorte. Estas tres piezas hay que lavarlas, ya que se ensarran por el agua, en que todo el tiempo están con el agua. Entonces aquí tengo un trastecito y vamos a lavar las piezas.
con un poco de ácido o sarricida. Solo tengan mucho cuidado de no mojar sus manos con el ácido o con el sarricida. En este caso no es necesario dejarlo tanto tiempo, simplemente que se remojen un poco. Aparte de que estas no estaban muy sucias. Ahora los estoy pasando en el otro frasco, pero en este solo es agua normal. Solo para enjuagarlas del ácido. Ok, bueno, esta pieza tiene dos orificios muy pequeños, uno en el centro y uno en el puntito blanco. Tienen que ver que los dos estén limpios. Bueno, en este caso voy a utilizar una aguja y voy a limpiarlo, que no tenga nada de basura. Como pueden ver, ahí ya está atravesado lo que es la aguja. Y vamos a limpiar el otro. Este sí está un poco obstruido, pero como pueden ver, igual ya ahí ya atravesó. ¿Ok? Bueno, verifiquen siempre que estén limpios esos dos huequitos. ¿Ok? Para armarlo es muy sencillo. Así como lo quitaron, traten de no perder la forma, pero es muy sencillo. Podemos meter primero lo que es el resorte y segundo el metal. Verifiquen siempre que la goma quede hacia arriba, porque es lo que presiona el punto del agua. ¿Ok? Una vez que lo armen, pues ya lo pueden poner con toda confianza. Una vez acomodado, vuelven a poner la bobina y le vuelven a poner los 4 tornillos. Le voy a poner pause para armarla y para poder probarla. Ok, bueno, aquí ya le puse los tornillos a la bobina, ya está fija. Lo que se hizo con esta bobina es lo mismo que tienen que hacer con estas dos: desarmarlo, lavar las piezas, volver a armarlo y probarlo. Ok, bueno. Ok, bueno amigos, yo aquí ya instalé la pieza, ya le volví a colocar lo que es la manguera. La pieza ya está limpia. Si se dan cuenta, pues aquí solo tiene conectada una manguera. Yo les recomiendo siempre tener conectadas las dos mangueras. Podrán ver que los cables de atrás están zafados, pero es por una adaptación que le tenía hecho el dueño del artículo, pero no nos perjudica ni nos afecta en nada. ¿Ok? Bueno, como pueden ver ahí ya tenemos un poquito más de agua que al principio. ¿Ok? Ya no va a demorar tanto como estaba demorando y la falla pues ya no va a marcar el error 1E. Recomiendo siempre tener las dos mangueras conectadas al agua, aunque sean agua fría no hay ningún problema, pero que estén conectadas las dos mangueras. Y laven sus filtros cada determinado tiempo para que no tengan ese problema. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. No olviden suscribirse a mi canal para seguir subiendo videos. Cualquier duda que tengan pueden dejarme su comentario y trataré de contestarle lo más pronto posible. Gracias.